Realmente la compañía Agritecno lleva algún tiempo ya con nuestro socio comercial acá en Costa Rica. Sin embargo, nosotros somos fabricantes de parte de nuestras materias primas en España. Esta es nuestra fábrica en Valencia, España, y comercializamos a través de unos 65 países del mundo con diferentes distribuidores y productores también. Para comenzar, porque realmente hay a veces un concepto un poco distinto de lo que realmente es un bioestimulante, es importante saber qué es esta herramienta, es decir, qué nos diferencia de otros productos de mercado que ya conocemos más comúnmente. Para empezar, bueno, ¿qué es lo que es un bioestimulante o cuáles son sus usos generales? Una de sus características es que somos acompañantes de los fertilizantes y de los pesticidas también, de los fitosanitarios en general, y no solamente somos acompañantes, sino que además podemos ser un aporte en la función que estos productos ejercen. Es decir, que no vamos a sustituir, sino que podemos inclusive potenciar. Entonces ahí podemos ver que vamos a tener efectos de mayor aprovechamiento de un fertilizante, por ejemplo. Entonces podemos muchas veces reducir la dosis que tenemos que hacer del aporte de ese fertilizante. Y además, en el caso de los pesticidas, también cuando tenemos plantas en un bienestar mayor, vamos a tener mucho menos repeticiones, en algunos casos hasta llegar a lo que vemos acá, que es evidentemente la producción ya lista para ser empacada. Una de las, digamos, definiciones que a mí más me gustan, porque hay muchísimas actualmente sobre los bioestimulantes, es esta, es que los bioestimulantes realmente lo que hacen es optimizar y promover los procesos naturales que tiene la planta. Rápidamente vamos a hacer un repaso porque esto es, digamos, algo que vale la pena mencionar, es en cuanto a la eficiencia de los fertilizantes a nivel edáfico. Sabemos que en el caso de las musáceas, la mayoría de, digamos, de los productores, su aplicación principal es a nivel de suelo. Sin embargo, a veces no vemos una respuesta tal cual y puede ser por múltiples factores. Algunos de ellos es, por ejemplo, el pH, que evidentemente es algo muy importante, pero no todos los productores, va a depender del nivel de la finca que tengamos, hacen un control anual, digamos, de seguimiento de su perfil edáfico y de las correcciones que tienen que hacer. La disponibilidad de agua, muy pocas fincas de musáceas tienen acceso a fertirriego. Acá, por ejemplo, en Costa Rica es una finca la que tiene este sistema de riego. ¿Y por qué es el reto tan grande en el sector de musáceas, ya sea banano, plátano, bueno, o abaca, aunque la abaca es bastante más resistente? Es porque la plantación tiene una movilidad, ¿verdad? Entonces, establecer además un sistema de riego y las extensiones hace que sea muy costoso y algo complejo de manejar muchas veces. La temperatura y contenido de arcillas también es muy importante. Hemos visto en una misma finca cómo vemos lotes más afectados que otros por diferentes características o mejores crecimientos en un lado o en otro, simplemente porque tenemos en algunos perfiles más arcillosos, en otros tenemos perfiles más arenosos. Entonces, em, digamos, cuando es invierno o cuando es verano, nos puede beneficiar o nos puede perjudicar. El otro es el tipo de fertilizante. Creo que algo que nos dejó la crisis fue el hecho de saber que cuando estamos bajo este panorama en el que los precios son elevados por el tema de navieras que tuvimos, por tema de disponibilidad también con la guerra de materias primas, podían algunos darse el lujo de elegir, que eran la minoría, y el resto pues simplemente tuvo que optar por lo que se pudiera pagar en el momento y por lo que tuvieran disponible también. Y otro de los factores, que ahí es donde entra muchísimo el tema de la bioestimulación, es la capacidad que tenga la planta para movilizar realmente esos nutrientes que estamos aplicando a nivel de suelo, desde la raíz hasta los órganos y tejidos que lo están requiriendo. De ahí que en el caso del banano hemos venido incursionando más fuertemente en aplicar no solamente el control de siga toca, sino acompañarlo de soluciones a nivel foliar.
Pero también hay algo que hay que tener en consideración a nivel de las aplicaciones foliares y es justamente las características del producto que yo estoy aplicando. Es decir, no es lo mismo cuando tenemos sales minerales, cuando tenemos líneas con las que podemos tener productos de, digamos, alta calidad que la TAM. Uno de los, justamente de los factores es eso, es el tamaño de la gente quelatante que tengamos, la polaridad de esa molécula, es decir, la carga y la afinidad que vaya a tener a nivel cuticular en la hoja. Lo otro es la gradiente de concentración del producto. Eso quiere decir que va a haber, como siempre es bien conocido, vamos a tener un juego a nivel osmótico en la planta de menor concentración a mayor concentración. Lo otro va a ser el tamaño de gota. Ahí viene y entra mucho lo que es la descarga que pueda tener el equipo. Pues hay personas que hacen sus aplicaciones con motobomba, hay otros que lo hacen con bomba, digamos, manual tradicional, hay algunos que hacen las aplicaciones ya acá con dron y pues en su gran mayoría cuando son fincas de un tamaño considerable, pues las hacen con avioneta. Y la permanencia de gota, ahí entra todo lo que sea, lo que vemos mucho a nivel de musáceas en mayor cantidad, lo que todavía se utiliza es muchísimo el aceite agrícola. Entonces ahí vamos a variar y a tomar las decisiones si estamos en verano o si estamos invierno para la cantidad de aceite agrícola que estamos aplicando. Pero todas estas características, aparte de las climáticas, van a ser muy demandantes sobre la calidad y realmente la absorción que vaya a tener la planta a nivel de aplicación foliar. Esta filmina es un poco, digamos, una radiografía de lo que muchas veces nos pasa. Cuando tenemos un estrés biótico, es decir, por herbivorismo, por hongos, por bacterias, por virus, nosotros sabemos prácticamente qué utilizar o qué herramientas tenemos a la mano. Pero cuando tenemos el estrés abiótico, ahí es donde hemos visto en el sector de musáceas un poco más de crisis, porque cómo hacer y en qué momento hacer las aplicaciones cuando tenemos déficit hídrico, alta irradiación o baja irradiación en días muy nublados, alta o baja temperatura también, cuando hay metales pesados, cuando tenemos déficit hídrico a nivel de raíz, salinidad o toxicidades y otros. Este 24% es una generalidad que se habla en bioestimulación sobre que muchas veces yo puedo comprar del mejor vivero o tener, digamos, el mejor material en reproducción, puedo dar el mejor fertilizante, pero si yo descuido todos estos tipos de estrés, que es el estrés abiótico, voy a tener una pérdida de hasta un 24% de la producción de esa planta. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en donde eso es total y completamente cierto. Este es uno de esos ejemplos, esto es situaciones extremas y bastante lamentables. Esto fueron fotografías que yo tomé en algunas inspecciones que hacemos con el equipo de Sigatoca, que es el equipo que está haciendo las aplicaciones constantes. Acá tenemos una presión especialmente alta con relación a competencias como Ecuador. Conforme más estamos en el trópico, pues la presión aumenta y ya las aplicaciones se hacen cada 5 días generalmente para Sigatoca. Entonces el monitoreo es constante por parte del equipo. Esto es una derriba que se da por pérdida en el sistema radicular de la planta. Entonces, lo que vemos a la derecha es eso, es justamente una planta que estaba tan estresada, perdió tanto nivel a nivel radicular, tanto crecimiento, perdón, a nivel radicular que se derriba. El problema de la derriba no es solamente la planta que cae, sino el estado en el que estaba esa planta a nivel productivo y que además puede golpear otras plantas a la hora de caer. Y este ejemplo que tienen vamos a ver si por aquí tengo el puntero, a ver. Bueno, este ejemplo que pueden ver acá, a mano izquierda, es un ejemplo extremo, es una fotografía bellamente dura, porque realmente a veces cuando buscamos ejemplos nos quedamos cortos, pero hemos ido haciendo la documentación de cuál es ese tipo de estrés. Es simplemente que acá venía lo que nosotros llamaríamos ya la aparición, como la parte de arriba empieza a formarse un arrepollamiento, se empiezan a cerrar las hojas,
empiezan a disponerse como lo que yo le llamo es como una sombrilla cerrada. Empezamos a ver la planta que se empieza a ahorcar en la parte superior y entonces no puede salir. Y acá es donde se acumula, cuando vimos, teníamos un abultamiento en algunas plantas y no puede salir y se da el aborto que inclusive puede salir a la mitad del corno. Entonces, esos son algunos de los ejemplos graves que pueden pasar simplemente porque pasan algunos días con altas temperaturas, con poca precipitación o nula precipitación y tenemos esos factores. Cuando nosotros hablamos de estrés, muchas veces tenemos que tener en cuenta a qué nos referimos con estrés, es decir, qué nos está causando el estrés y cuáles son las consecuencias de ese estrés que puede traer en los cultivos en general. Imagino que ustedes han de atender varios cultivos. Algunos de ellos es, cuando hablamos de estrés, es simplemente aquellos estímulos ambientales que se van a apartar de los rangos óptimos. Es decir, la planta, como siempre, va a tener unos niveles óptimos en los cuales ella va a estar creciendo, va a estarse desarrollando y dando la producción. Y cuando tenemos algo que nos saca de ese nivel, pues estamos en ese caso alejándonos y provocando un estrés. Hay un ejemplo que ponía un especialista en bioestimulación que decía que, por ejemplo, cuando tenemos una sequía, hay algunas plantas que muestran una activación de más de 20.000 genes. Y entonces esos 20.000 genes, adivinen qué es lo que nos resta. Pues nos va a restar energía principalmente y ahí esos 20.000 genes los podemos ver nosotros en campo, por ejemplo, como pérdida de clorofila, cuando aumentan los carotenoides empezamos a ver pérdida en el color verde de las hojas, baja tasa fotosintética por consiguiente, reducción en el crecimiento aéreo, lo que veíamos ese arrepollamiento, empieza a bajar la emisión de hojas también y una reducción en el sistema radicular. Lo que nosotros vemos es esto, justamente esta línea, que eso es algo que nosotros vamos a campo y lo vemos. Sin embargo, a nivel interno, la planta tuvo que haber hecho un esfuerzo impresionante para poder activar esto y por tanto eso nos va a restar el potencial productivo total y completamente. Una de nuestras diferenciaciones a nivel competitivo con la línea de Agritecno es el contenido que tenemos de aminoácidos, de algas y de otros elementos como polisacáridos, vitaminas en cada uno de nuestros productos. Uno de los que más se repiten justamente son los aminoácidos, pero ¿por qué yo debo decirle a un productor, bueno, es que es mejor mi producto porque tiene aminoácidos? ¿Qué me va a dar extra el aminoácido aparte del nitrógeno que le estamos poniendo al producto, aparte del potasio o del boro que podamos tener? Pues bueno, los aminoácidos son precursores hormonales, además mejoran la absorción de nutrientes también, estimulan la microbiota benéfica del suelo, también están incluidos en la síntesis de proteína y de nutrientes. Y el otro factor es que mitigan el estrés biótico y abiótico. Entonces, esas son algunas de las características que vamos a tener al incluir un producto de este tipo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando aplicamos un producto que tenga aminoácidos? Es decir, ¿cuál va a ser ese beneficio aparte de estos anteriores que vimos? Bueno, una de las características cuando aplicamos a una planta un aminoácido es que su respuesta es bastante más rápida que con otros productos que simplemente tengan el nutriente. ¿Por qué? Porque acortan el ciclo natural de la producción de proteínas. Mejoran la absorción también de los productos fitosanitarios debido a su acción complejante. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando tenemos un ciclo natural, es decir, sin incluir un aminoácido, la planta lo que va a hacer es que tiene que tomar el nutriente, posteriormente induce la producción de los aminoácidos. Después de los aminoácidos, ellos tienen que formar cadenas, lo que llamamos péptidos y polipéptidos, y posteriormente es que se deriva la proteína. Si yo le estoy aportando el aminoácido, pero no solamente al azar, sino un aminoácido en específico, lo que estoy haciendo es induciendo una respuesta esperada en la planta. Y de ahí es que surge este ejemplo también, que es muy importante para mí porque me he dado cuenta que a nivel técnico tenemos algunos vacíos, pero que son vacíos, es un caso muy, muy peculiar. Son vacíos, pero que los usamos muy, muy seguido. Es decir,
Se llega mucho, digamos, a donde el cliente a veces y se le dice, es que este producto viene complejado o viene quelatado. O a veces se dice, es que yo uso este porque viene quelatado y no quiero usar tal porque viene con aminoácidos. Entonces, nos hemos dado cuenta que eso es un vacío por ahí que tenemos tal vez de la definición. De hecho, este ejemplo se lo puse fue a un señor que produce ornamentales tropicales de exportación. Y cuando yo llegué a hablar de la línea, él me decía, es que yo ya uso tal otra línea porque viene con quelato. Entonces yo le devolví la pregunta que qué era un quelato y me dijo, ¿eso qué le aplican? Entonces le dije, ¿y si yo le digo que el mío viene con quelato? Y ahí fue donde le puse el siguiente ejemplo. Yo le dije que yo vivía en Ciudad de Panamá y que entonces yo lo iba a enviar desde Cerro Punta en un bus o que lo podía enviar en lo que acá llamamos un chapulín o un tractor o lo podía enviar en un deportivo. Entonces le dije, ¿cuál cree usted que va a llegar primero? Pues por supuesto el deportivo, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta que le hice fue, si usted llegara a mi casa y yo vivo en la mera ciudad donde no hay espacio y me llega en un bus, yo tengo que bajarlo a usted y ver qué hago el bus. Si usted me llega en un tractor en la mera ciudad donde yo no tengo finca, entonces lo mismo, tengo que ver qué hago, va a llegar más lento además, y entonces eso es un quelato. Un quelato a nivel comercial pueden ser muchísimos tipos. Puede ser el bus, que es muy grande, que es más lento que el deportivo. Puede ser el chapulín, que llamamos, que va a ser bastante lento, que va a ser más pequeño, pero que igual la planta no lo va a recibir, es decir, la casa no lo va a recibir. Y este es justamente el ejemplo que tenemos. Cuando tenemos los aminoácidos, el Dalton de partícula, es decir, el tamaño de esa partícula es de 75 a 147 Dalton de partícula, mientras que con otros, por ejemplo, el EDTA, que es uno de los quelatos sintéticos más estables, pero de partícula más grande y que la planta no absorbe, o los lignosulfonatos o los ácidos húmicos, que también tienen un tamaño bastante grande. Es decir, acá lo que tratamos, como le decía yo a un gerente acá de zona, me decía, ya me acuerdo, yo me acuerdo, es el deportivo. Correcto, lo que queremos es usar el deportivo, que la planta, además de recibir rápido el elemento, pueda tener una respuesta a nivel metabólica, que es justamente el ejemplo que tenemos. Nosotros queremos hacer una expresión de genes y cambios metabólicos y no solamente llevarle el elemento. Es decir, yo no quiero nada más aportarle boro o yo no quiero nada más aportarle nitrógeno. Yo quiero que además ella entre en un sistema de bienestar en el que el aminoácido que yo le estoy incorporando, pues me ponga la plantación de la mejor manera. Uno de los productos que es más popular en el cultivo de musáceas es el agriful. ¿Por qué el agriful? Porque, y bueno, y en general en los cultivos, porque tiene muchísimas formas de aplicación, es muy versátil. Si ustedes atienden otros cultivos, es importante mencionarles las características que tienen. Reduce la toxicidad por herbicidas y fitosanitarios, es decir, cuando tenemos mezclas que son golpeadoras en el cultivo, cuando estamos haciendo aplicaciones que sabemos que van a ser fuertes para la planta, al mezclarlo con el agriful, reducimos ese impacto. Tiene influencia positiva en la germinación de semillas y el desarrollo de las plántulas y de almácigos en general. Estimula la formación de raíces también. Tiene una acción carrier, es decir, que latante, volvemos al ejemplo, es el deportivo que me va a llevar y activar la fertilización edáfica y foliar. Y además, una de las características que hemos visto también es que tiene un efecto como rejuvenecedor. Es decir, aunque yo no le esté aplicando un fertilizante, un NPK, él ayuda a movilizar el fósforo que ya teníamos retenido en el suelo. Algunas de las características especiales que tiene este producto, más allá de lo que obviamente uno puede plasmar en una etiqueta a nivel de registro, es el tema de sus polisacáridos y de vitaminas y de otros elementos como estos, como el ácido orgánico que permite la solubilización del fósforo bloqueado, que era lo que les mencionaba, mejorando el aprovechamiento de los abonos. Acá en Costa Rica a veces también hacemos una práctica que es la impregnación del fertilizante en el agriful.
La betaína, que es un regulador del flujo de agua, evitando la pérdida de agua en la célula y la protege frente al estrés. El cloruro de colina, que protege frente a condiciones también de estrés, que es la vitamina B4, la B5, que es esencial en el metabolismo general, y el inositol, que interviene en la estructura de la pared celular y protege también del estrés salino. Muchas veces nos topamos con que algunas fincas tienen estrés salino, están cerca de zonas costeras, evidentemente, pues por las zonas en las que se debe desarrollar climáticamente el banano, por las horas luz también. Y también facilita el transporte de la auxina, que es la hormona del crecimiento. Entonces, al final tenemos un producto bastante complejo. ¿Cuáles son, para ser muy honesta, algunos de los retos que tienen el cultivo de las musáceas? Pues como podemos ver acá, pues tenemos que tener un balance que es a veces un poco complejo entre buenos drenajes, porque no es una planta que soporte la inundación o la negación, porque vamos a tener mucha anoxia de raíces, es decir, mucha muerte por falta de oxígeno a nivel de suelo, más si tenemos un perfil de suelo que tenga características más arcillosas. Pero por otro lado, es una planta que en verano sufre muchísimo el embate de las sequías. Entonces ahí es donde pues no podemos estar jugando con los drenajes, evidentemente. Tenemos los drenajes establecidos. Acá en Costa Rica hay una finca muy, digamos, muy característica en el sentido de que hace algunos años se construyó un dique para evitar la inundación de la finca y tienen un sistema de bombeo para sacar esa agua de esa finca cuando estamos en la época de mucha lluvia. Sin embargo, cuando es verano, tienen unos lotes que muestran características de aborto impresionante y ahí entonces es donde uno dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer ese balance? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Pues con el AgriFull, tener crecimientos radiculares como se muestran acá. Realmente hemos visto que el banano tiene crecimiento radicular pues relativamente superficial en algunos casos. Igual, dependiendo de las características de suelo, se ve favorecido por contenido de materia orgánica. El AgriFull justamente hace aporte de materia orgánica. Y algunas de las formas en las que hemos hecho las aplicaciones es, por ejemplo, aprovechando cuando hacemos aplicación de nematicida. Ahí incorporamos el AgriFull y podemos hacer el control de ambos. Entonces, reponemos las raíces que vamos perdiendo por tema de nematodos, que es una afectación bastante común en el cultivo de musáceas, y hacemos de paso la reposición de las raíces, por llamarlo de esa forma. Por otro lado, tenemos el Tecamín raíz. El Tecamín raíz es un producto muy completo que trae polisacáridos, aminoácidos, materia orgánica. Una de las características más, digamos, más fuertes es que es un producto que induce crecimiento radicular, sin embargo, no es hormonal, es decir, la podemos aplicar en plantas ya establecidas, en plantas que estén en producción, sin afectar el juego hormonal que tenga la planta. Lo utilizamos principalmente para aliviar el shock post-trasplante que tenemos y también lo hemos aplicado, este es el caso de Colombia, lo hemos aplicado en, en viveros. Y acá en Costa Rica, pues también lo aplicamos en viveros. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en viveros? Si tienen clientes de viveros, es que tengamos mucho menos tiempo las plantas consumiendo agua, recursos, espacio, por una planta que nos la van a pagar igual si sale antes o si sale después, o que muchas veces necesitamos adelantar esa producción. Entonces, este es el caso del el Tecamín raíz en el cultivo de musáceas, nos da una muy buena respuesta. Y en el caso del AgriFull, pues podemos hacer un mantenimiento y como aporte también de materia orgánica. El Tecamín Max, hablábamos ahora de lo que son los aminoácidos, y el Tecamín Max es uno de los productos bandera en el contenido de aminoácidos. Es peculiar porque realmente la empresa lo que hace no es simplemente aportar aminoácidos ahí, como decimos, a lo que caiga. Eso es algo que a nivel competitivo hay que resaltarlo siempre, porque me he topado con muchísimas personas
que a veces me dicen, es que me vendieron un producto que trae aminoácidos. Cuando preguntamos cuáles aminoácidos traen, a veces, si es que les dieron el aminograma, es decir, el mapeo de cuáles trae, a veces decimos, pucha, pero es que este aminoácido no te va a servir para lo que estás buscando o el aprovechamiento no va a ser tal. O simplemente me topé con una productora en otro cultivo, pero que vale mucho el ejemplo, que decía, es que estoy usando este producto que se llama aminotal. Y cuando revisamos lo que tenía de aminoácidos era un 1.5%. Entonces hay que revisar muy bien la información y en este caso hago la acotación porque el porcentaje mayor que trae dentro de su aminograma el Tecamin Max es el ácido glutámico. El ácido glutámico realmente cumple muchísimas funciones. Una de las principales es intervenir en mecanismos de resistencia, en la floración, en cuajado también, de granos y frutos, lo hemos visto. Y además impulsa la absorción de otros aminoácidos, es realmente muy clave. El segundo aminoácido con mayor proporción es la prolina, que es un osmoprotector, reduce el punto de congelación y de secación. Acá hemos visto trabajar el producto tanto en cultivos en los que en verano tenemos heladas y en cultivos en los que tenemos situaciones, digamos, también de estrés por déficit hídrico. Ácido aspartico, que fomenta también el crecimiento y actúa en todas las vías de desarrollo de la planta. Pero una de las características también que podemos ver cuando aplicamos un Tecamin Max es que aumenta la producción de glutamina. Es decir, yo pongo el ejemplo que es como que yo le doy $100 a la planta y ella me va a devolver con otros $100 para tener al final $200 en mi cuenta de la planta. Yo le aporto la glutamina, pero hace que la planta produzca más glutamina y asparagina. ¿Esto qué implica? Que el ciclo del nitrógeno va a realizarse de una mejor manera porque la planta, por medio de la enzima glutamina sintetasa, realiza este proceso y eso hace que vayamos a tener una respuesta mayor en el índice de clorofila que vayamos a tener en la planta. Además, otro de los factores es que vamos a tener mayor adaptabilidad a los niveles de estrés. Vamos a tener una reducción en el estrés biótico causado, también en el estrés abiótico causado, porque interviene en la síntesis de enzimas que neutralizan las sustancias oxidativas. Cuando una planta está estresada, empezamos a ver que empieza, finalmente, si ella no resiste, empieza la producción de enzimas oxidativas. Empezamos a ver la desecación. Entonces, lo que tratamos es de intervenir en la síntesis de estas enzimas, reducir su producción para evitar justamente la muerte. Y vamos a necesitar menos energía para desarrollarse y resistir al estrés. Cuando la planta está estresada, y por eso es que se da este fenómeno de abortos, ella no va a estar preparada para dar fruto. Ella primero lo que va a hacer es parar, digamos, la producción de frutos. En muchos casos se puede dar floración, pero no vamos a tener un cuaje, por ejemplo, en algunos frutales, y esto es lo que tratamos. Este es un ejemplo que también es bien aplicable porque más que todo lo que quiero que veamos acá es el contenido de prolina. Recordemos que la prolina es el aminoácido que interviene en la sequía de los cultivos. Esta es nuestra cámara en el laboratorio que tenemos en Valencia, en la fábrica justamente, tenemos ahí el laboratorio de calidad y tenemos el Fitotron, que el Fitotron es como ver una cámara de frío en la que podemos simular desde condiciones de trópico, de desierto, etcétera. Y se hizo esta prueba justamente. Esto es una prueba que se realizó en arroz para medir el contenido de prolina después de 2 semanas de sequía. Este es el contenido de prolina en 2 tratamientos con Tecamin Max. Este es el contenido de prolina con una aplicación de Tecamin Max. Y este es el testigo solamente con agua, es decir, no estábamos en una sequía total con el testigo, sino que simplemente se le colocó agua y vean la diferencia que podemos tener en la producción de esa prolina. Por otro lado, tenemos un producto allá en Panamá que se llama Fertigrain foliar, que realmente es una mezcla muy interesante entre un Tecamin Max y un multimineral también. Principalmente lo hemos visto trabajar en cultivos extensivos,
con muy buen resultado. Acá pueden ver parte de su composición. Además, también tiene dentro de su perfil de aminoácidos libres que proyectamos, que son un 8% peso-peso, ácido glutámico, aspartico, prolina, alanina, valina. Generalmente tenemos más de 10 aminoácidos de los 20 que tenemos capacidad para sintetizar en un producto y aumentamos dependiendo de lo que queremos que tenga el producto. Y a nivel de nutrición, siempre me gusta proyectar esta filmina porque realmente a veces se nos va un poquito de la mano porque a veces pensamos en aplicar un NPK en un cultivo y se nos olvida que realmente el juego a nivel hormonal es tan completo que requerimos todos los elementos. ¿Qué es lo que quiere decir esta filmina? Que, por ejemplo, en una etapa 1, si habláramos de germinación y establecimiento de un cultivo, se tiene que manifestar la citoquinina. Pero para poder manifestarse y fabricarse, por decirlo de esa manera, la hormona citoquinina, debemos tener estos elementos, por ejemplo, nitrógeno, calcio, fósforo, zinc, magnesio, potasio, manganeso. Todos estos elementos, cuando están presentes, podemos manifestar la citoquinina y posteriormente realizar el proceso de germinación y establecimiento. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que a nivel interno de la planta va a haber un juego entre los elementos que yo aporto y que ella tiene con el proceso a nivel metabólico que pueda estar sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que cuando la planta no cuenta con los elementos necesarios, el proceso no se desarrolla o se desarrolla de forma no exitosa, es decir, no llegando a los niveles que nosotros esperamos. Eso siempre hay que tenerlo en consideración. El Control Fit Cobre es un gluconato de cobre que ustedes lo conocerán por allá. Realmente nos ha dado resultados muy interesantes. Ahorita les vamos a mostrar un poquito. Es un cobre que cómo lo podemos colocar, y ayer lo comentábamos, por ejemplo, para piña, si atienden a algún cliente de piña, es muy interesante, tenemos características de secado de bacterias importantes, y lo comentábamos, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos otros cobres en el mercado, pero sus características no tienen prácticamente nada que ver con este. ¿En qué sentido? Cuando analizamos el contenido de cobre que tiene el Control Fit Cobre, tenemos aproximadamente por litro unos 92 gramos. Es decir, son 92 gramos versus un hidróxido de cobre o un cobre pentahidratado en el que a veces tenemos hasta 400 gramos por kilo o por litro de ese producto de cobre. ¿Cuál es la eficiencia que podemos tener cuando disminuimos la dosis del cobre, pero lo complejamos, perdón, con un ácido glucónico? Es que vamos a tener mejores características. ¿Por qué? Porque el ácido glucónico es un agente complejante de naturaleza sintética, pero fácilmente biodegradable. Por tanto, no deja ningún tipo de residuo en suelo, pero además el cobre, al ir complejado con este ácido glucónico, va a impedir que precipite en forma de sal insoluble y además va a hacer que la absorción sea mucho mayor. ¿Cuál es el uso que tenemos en el caso del banano? Aparte de la pudrición, que es posible que se dé, lo hemos venido enfocando también en las aplicaciones a nivel de cigatoca. Esas son algunas, digamos, de las fotografías de daños de cigatoca que hacemos con el equipo en seguimiento para el tema de las aplicaciones aéreas que se hacen semanalmente. Estos son, lo que vamos haciendo es una medición de los estadios y según los estadios que tengamos y que vayamos viendo en los diferentes lotes es que tomamos la decisión de cuándo se puede hacer la aplicación, qué tan antes se puede hacer. Y justamente con el Control Fit Cobre hemos tenido algunos resultados. Este fue un trabajo que se realizó en Corvana, que es un instituto muy reconocido acá, también reconocido a nivel mundial. De hecho, van a hacer algunas exposiciones de trabajos que se han realizado y otros servicios que dan en Miami. Lo que quiere decir es que no solamente lo tenemos aquí a nivel local, sino que pues se ha ganado, digamos, su reconocimiento en cuanto a los trabajos que realizamos. Con Corvana hicimos algunas pruebas iniciales. Comenzamos en realidad con esta. Vamos a pasar primero por lo que fue la inhibición de tubo germinativo. Esto fueron pruebas in vitro. En este caso, pues se hicieron con mezclas con algunos otros productos como azufre
y en este caso también con el nuestro, esto lo que mide es la cantidad de miligramos por litro y la inhibición que podía tener. Estos son los miligramos por litro, llegando hasta 1000, 100, 10, 1, 0,1 y 0,01. Y este es el porcentaje de inhibición del tubo germinativo que tuvimos con el producto. Es decir, a través de las diferentes dosis podemos ver que comenzamos con un porcentaje bastante positivo, que fue un 91,1%. Después, a partir de 10 miligramos por litro, fue de un 100 y así sucesivamente. La segunda etapa que realizamos fue esta que les mostraba. Esto fue realizar mezclas tanto con lo que ya actualmente se utiliza, que es el Mancozeb, que dicho sea de paso, para el control de cigatoca, pues obviamente todavía no hay un sustituto al 100% que llegue a la eficiencia del Mancozeb. Sin embargo, sí es importante ir trabajando sobre esta línea en cuanto al acompañamiento y sustitución debido a las regulaciones, perdón, a las regulaciones que puedan haber en el caso de las exportaciones a Europa principalmente, que es donde nos están limitando con su uso. Y acá pudimos ver que se evaluaron diferentes dosis, tanto del control fit cobre solo, como el control fit cobre con aceite, como el Banasep, como el control fit cobre a distintas dosis. La dosis que tuvo o el producto que tuvo una mejor inhibición, este es el índice de infección, es decir, lo que buscamos es que estén más abajo que el resto y estos son los días posaplicación. El que tuvo una mejor control del índice de infección fue justamente la mezcla del control fit cobre con el aceite a esta dosis, que fue de 750 litros por hectárea más el aceite a 3 litros por hectárea. Entonces, realmente estos son resultados que llevamos pues con cautela, evidentemente, para tener un desarrollo completo de un producto a ese nivel, pues se requieren muchos años, pero sí me gustaría pues que lo tengamos en consideración porque realmente ha sido un resultado interesante de un producto este, con características bastante más nobles, evidentemente, que el Mancozeb, y con el que podríamos trabajar en diferentes cultivos que ya evidentemente lo hacemos en cebolla, en piña, en arroz, en cucurbitáceas, etcétera. En Panamá tenemos a disposición lo que es la línea Tecnoquel. Tenemos 3 productos. Dios primero, este año tendremos a disposición más herramientas. Tenemos el boro, tenemos el potasio y tenemos el zinc. Esperamos incorporar el calcio boro, que en este caso nos ayudaría con lo que es la mancha en dedo, ¿verdad? La pudrición de dedo. Nos ayuda también la aplicación de calcio, justamente por temas climáticos. Y algunas especialidades que tenemos allá sería el Tecamin Max, que ya lo vimos, con contenido de ácido glutámico, prolina, asparagina, el Agriful, que tiene principalmente aporte de materia orgánica, lo que veíamos, vitaminas, polisacáridos, betaínas, etcétera. El Fertigrain foliar, que es también la parte de aminoácidos y de elementos menores. Tenemos un regulador de pH, el Tecamin raíz y el Control Fit Cobre. Justamente esto es parte de la promoción que utilizamos en un evento que tuvimos acá en Costa Rica y me gustó ponerla porque enseña muy bien cuál es la forma en la que estamos aplicando nuestros productos a nivel radicular y a nivel aéreo y pues también nos enseña un poquito cuál ha sido el viaje de la línea en el trabajo del cultivo. En cuanto al regulador, pues podemos ver la información que tenemos por acá.
María Ángel, no sé si el video tiene sonido. Bueno, en principio sí tiene, pero lo importante es la imagen. Ah, ok, 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 ok. Para comentarles una situación, algo particular que tenemos en algunos productores acá, es que para evitar el tema de la cochinilla, ellos utilizan hasta 1 kilo de jabón en polvo para tratar la cochinilla por estañón, es decir, por 200 litros, lo cual genera muchísima espuma. Entonces, en el caso de esos productores, aplican apenas unos 50 mililitros del Tecnofit pH y regulan totalmente esa espuma. Entonces, es un producto muy versátil que aparte de hacer la regulación de pH de los tanques de pulverización, tiene indicador de color y una de las características a las que hemos visto que los productores le dan muchísimo valor es a esa regulación de espuma. Entonces, ahí vieron algunas de las características. Es un producto muy interesante también. Y para ir cerrando, pues, ¿qué es lo que siempre hacemos hincapié nosotros? Es analizar el tipo de estrés o objetivo que yo estoy buscando a la hora de justamente seleccionar la herramienta que voy a utilizar, revisar al momento de aplicación. Hablábamos de que muchas veces las plantas tienen un punto oxidativo, no hay que esperar a que estemos en el punto oxidativo para hacer la aplicación, lo mejor es activar los genes previo a esto. El método de aplicación, es decir, seleccionemos si, por ejemplo, tengo una griful, si lo mejor es hacerlo con una bomba a nivel radicular, si está dentro de las capacidades, por supuesto, o si las aplicaciones deben ser sí o sí foliares, entonces buscar cuál es la herramienta. Y la constancia de aplicación, siempre que hablamos de bioestimulantes, no debemos sobrepasar los 15 días, 22 días como máximo, entre una aplicación u otra, si buscamos un efecto muy marcado. En el caso del banano, pues tenemos aplicaciones prácticamente cada semana. En plátano, pues es un poco más rudimentario, más aguantador que llamamos. Entonces ahí es donde tenemos que ir midiendo si tenemos una situación específica. Entre tengamos un mejor desarrollo de la planta, vamos a tener mayor rendimiento en general y mayor sostenibilidad. Y pues esto sería por parte nuestra. Les dejo este mensaje que siempre lo decimos porque realmente es tal cual, que la bioestimulación siempre es una inversión, nunca un gasto. Lo que no le damos a la planta hoy, pues nos lo va a quitar mañana. La verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dando. La verdad es muy valioso para nosotros y también
nuestros amigos de Agroveterinaria Boca del Toro. Es una información valiosa que yo sé que le va a funcionar en su día a día. Los muchachos, créeme que lo van a agradecer. Ellos manejan una zona amplia en la parte de Boca del Toro, zona Ujú. específicamente de Guavito, zona fronteriza, y tienen muchos clientes de musacha, en este caso plátanos y otros cultivos. Eh, También sé que es una información que nosotros le vamos a estar facilitando mediante el WhatsApp, lo que son las fichas técnicas para que ellos estén afianzando, y si cualquier duda que se le haya quedado, porque la verdad cada vez que vemos este tipo de presentaciones aprendemos algo, ¿verdad? Sí. Entonces Sí, lo sobre ponemos en todo práctica. también, Hugo, pues quedar a la disposición de que toda la información que nosotros generamos en la región, aunque en el caso de Musacias, digamos, una de las que más toman es la de Costa Rica, principalmente porque tenemos una de las condiciones más difíciles, lo que les decía. Entonces, toda la información que podamos obtener, tanto de las producciones que tengamos en otros países como República Dominicana, Filipinas, Ecuador, que también estamos por allá, pues sepan que se las vamos a estar haciendo llegar y también pues en algún momento podemos hacer una actualización de la charla cuando tengamos más resultados generados, que esperamos este año podamos trabajar aún más en el cultivo. Esto pues lleva tiempo, lleva recursos, pero estamos ahí encaminados. Comenzamos desde 2021 y bueno, quedar a las órdenes también de los compañeros, de Agrovet, ¿verdad? ¿No? Perfecto. Eh, Si Emily, tienen no sé alguna pregunta también. si tienen alguna pregunta adicional de todo lo que nos compartió la compañera María Ángel. Para nosotros sería muy importante también. Eh, Bueno, de momento no tenemos ninguna. Ella escuchó un eco, ¿eh? Sí, sí, se escuchó. De momento no tenemos ninguna consulta. De hecho, quería agradecerles por su tiempo y por la invitación. Bueno, hemos estado ahí aprendiendo de los productos y algo que se me ocurrió como para también impulsar esa parte es que por lo menos si nosotros le compramos dicho producto y ustedes tienen como una sección de marketing, ¿cierto? Ujú. Esta sección de marketing también nos pueden mandar como los diseños que hagan de todo lo que hace el producto, los pros con los cons y así, pues como para también ir haciéndole la publicidad a sus productos. Claro, claro. Sí, bueno, de hecho estamos trabajando ya prácticamente finalizando en el catálogo general, de Panamá. Y entonces eso es una herramienta muy útil también a la hora de compartirlo con los clientes. Y podemos diseñar si el fuerte es, que eso es algo que podemos conversar, o si el fuerte es, en el caso de Musacias, pues enviar pues el arte para colocar en alguna de las zonas que tengan ahí a disposición dentro del almacén y demás, que eso es algo siempre súper valioso. Ve ahí, ahí están las botellitas, muy bien. Ajá. Este, y entonces, pues es algo que podemos, pues trabajar juntos siempre, pues obviamente con la comunicación, lo que se disponga, pues tenemos un equipo por parte de Agritecno también muy dispuesto en la parte de mercadeo. Si tienen también algunas fotografías a nivel local, pues hemos venido también sobre una dinámica de darle identidad a esas fotografías. En el caso, por ejemplo, de mis presentaciones, me gusta siempre utilizar fotos que yo haya tomado, que realmente sean mías, y que eso entonces también pues aumenta siempre la credibilidad en lo que se trabaja. Entonces, si ustedes tienen clientes con los que han trabajado, que inclusive a veces hay mucho orgullo por parte del productor de mostrar, esta es mi finca, esto es lo que yo tengo, pues también podemos hacerle, pues la publicidad en el sentido de colocar qué es lo que ha utilizado de la línea, quién es el señor, de qué país es, cuál ha sido el distribuidor que está llegando al productor, y eso pues también aumenta mucho como el ánimo a nivel de mercadeo. Entonces, ahí con eso pues tengan la disposición por parte nuestra también. Muchísimas Oh, gracias, licenciada. María Ángel Bolaños, Hola, buenas, buenas. buenas, buenas. Oye, yo sí tenía una consulta, Ujú. más que todo creo que técnico.
con respecto a los cócteles. Nosotros manejamos mucho los cócteles, la mezcla de un producto con otro, la mezcla de una línea, ¿sí? Por ejemplo, acá manejamos el Tecamín Raíz, el Agriful, el Tecamín Max. Entonces, ¿qué de esos cócteles conlleva algún efecto secundario o alguna deficiencia en algo? ¿No se mezclan bien los productos? ¿Podría hablarme acerca de esos cócteles? Porque nosotros mayormente, y de hecho, sí nos ha funcionado, pero la parte de ustedes, pues como los proveedores del producto, ¿qué nos puede informar Sí. con respecto a esos productos? Bueno, en el caso del Agriful y el Tecamín Raíz, son total y completamente compatibles, como les decía, inclusive con insecticidas y con nematicidas. Ya eso, digamos, probado a nivel del cultivo. Alguna contraindicación que yo pueda mencionar, posiblemente pueda ser de momento, aunque ya estamos trabajando en la modificación de la base del control fit cobre, es que tenga el pH muy bajo. Es decir, si vamos a aplicar con un mancozeb y con algún otro producto que pueda tener un pH muy, muy bajo, ahí sí es que hay que hacer algún trabajo de subida, que simplemente se puede dar subiendo la mezcla con boro o con potasio, que en realidad no es gran problema, pero eso va a depender de qué tan versátil sea el productor. Con respecto en general a las mezclas, lo que yo recomiendo, porque como hay tanta posibilidad de mezcla en el mercado, es realizar la prueba previa y de utilizar realmente el regulador, porque es que muchas veces cuando yo pregunto a veces en las charlas a los productores, ¿quiénes de aquí utilizan regulador? Bueno, a veces son, como decimos acá, 4 gatos los que levantan la mano y entonces nos damos cuenta que ahí estamos perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la aplicación del fungicida, del herbicida, que también es, pues en el cultivo de musáceas se da mucho el uso de herbicidas, bueno, de chapias y de herbicidas, las dos técnicas, nos damos cuenta que a veces no utilizan el regulador de pH. Entonces, cuando hacemos las mezclas de fertilizantes, aplica lo mismo, es fijarse en el orden, el pH que trae el producto para proceder a hacer el orden de mezcla y no vayamos a tener ningún tipo de corte. Entonces, esa es como la recomendación, digamos, más segura. El pH va a depender de si son aguas de pozo, de si son aguas de río, de si son aguas potables, del producto que vayamos a aplicar y de eso va a depender la dosis. Como les digo yo siempre, cuando vendemos un regulador de pH y nos dicen cuál es la dosis, la mejor respuesta es decir depende. ¿Y por qué un depende? Porque pues va a depender de las condiciones que tengamos específicas ahí y lo mejor es medirlo, ¿verdad? Entonces eso, digamos, es la recomendación general. Por el resto, pues hemos visto compatibilidad. También acá manejamos muchísimos cócteles en vegetales principalmente, que se hacen aplicaciones casi que semanales y no hemos visto, digamos, mayor problema. ¿Cómo quedamos por ahí? Ok, gracias. Sí, como les explicaba, hemos trabajado bastante en eso, pero bueno, quería también la parte de ustedes que son profesionales en el asunto. Otra pregunta es con respecto a la comparación del resultado entre el cobre que maneja Agritecno versus el Mancozeb. Se podría decir que le pregunto porque creo que conocen a UPL. UPL me estuvo conversando, uno de los ingenieros me estuvo conversando de que probablemente van a quitar el Mancozeb en el caso de ellos y van a trabajar con cobre. Entonces, ¿cómo en el caso de ustedes, pues, cómo me ¿Cómo lo presentaría? vamos viendo? Sí, exacto. Bueno, voy a ser muy honesta en el tema, y poco comercial, porque así hay que ser realmente. Apenas estamos, por decirlo así, gateando, todas las empresas, diría yo, en cuanto al control de sigatoca, porque no se ha encontrado un sustituto tan eficiente como el Mancozeb.
Sin embargo, lo importante es ir trabajando y haber comenzado con estos trabajos. El cobre muchas veces, y en el caso del gluconato de cobre, actúa por vías un poco distintas en la planta. Al ser un gluconato, pues puede darse a nivel de activación de fitoalexinas. Como les digo, los resultados presentados son preliminares. Lo que fue la inhibición de la esporulación y de crecimiento a nivel in vitro fue una prueba realizada en 2021. Y eso fue en comparación con otro producto comercial y buscando también la unión con ese producto comercial, aunque no fue exitoso, pero sí arrojó un control interesante el producto como tal en plato. En cuanto a los procesos de investigación, realmente, por decirlo de esa manera, llevan pasos y que muchas veces no va a ser definitivo, sino que es posible que uno se devuelva al paso anterior para buscar otras dosis, para buscar otras uniones. En este caso, el proceso ha sido primero en laboratorio in vitro, posteriormente lo que llamamos el single leaf test, que fue el otro que les mostré, que se hacía la comparación de Mancozeb, de Control Fit Cobre con aceite, etcétera. Y finalmente se hace el trabajo en microparcelas. Entonces, para llegar a microparcelas, pues es un trabajo también largo, es un trabajo también de inversión y pues esperamos llegar por ahí, pero posiblemente se haga una repetición en el single leaf test en comparación con otros productos comerciales también, con cobres y demás. Sí, mencionarles que a nivel de los cobres que generalmente encontramos en el mercado, pues las eficiencias y el peligro de quema son mayores en hidróxidos, en cobres pentahidratados y otros tipos, justamente por esas concentraciones. Entonces, esa es la respuesta muy honesta. No hay todavía algo que sea la pomada canaria. Eso va a llevar muchísimo tiempo. La salida del Mancozeb sí está, pero todavía nadie sabe el año exacto. Sí se está trabajando en baja de carga química, en manejo integrado de la enfermedad y demás, pero no es algo que vayamos a tener a un corto plazo solucionado, pero sí que sepan que se trabaja en ello y que esos son los resultados que de momento son muy alentadores. Sí les puedo decir que en otros, pues hemos visto en Burkholderia, en arroz, por ejemplo, en Pectobacterium carotorum, en piña, un resultado arrasador en control de bacteria, totalmente desecado, pero que evidentemente Mycoplasma pues eso es otro tipo de patógeno que hay que trabajarlo diferente y que su agresividad es muy, muy alta y hay que considerarlo, ¿verdad? Entonces, por ahí va el asunto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Con mucho gusto. No sé si alguien tenga otra duda, o alguien quiera compartir algo. Acá los compañeros, acá tenemos a Paola, también tenemos a Álvaro. ¿Tienen algo que decir? Si no, entonces damos por finalizado, ¿no? Nuevamente dándote las gracias, María Ángel. Yo sé que No, mucho siempre gusto. estás disponible. Si a los muchachos se les quedó alguna duda, siempre vamos a estar en contacto preguntándote. A ver si cabe la posibilidad, pues, no es algo confirmado que para abril pues podamos visitar a nuestros clientes de Agroveterinaria Boca del Toro, ¿verdad? Claro, Hacerlos en claro. persona y darle un apoyo y visita fincas, claro, con el técnico y también en la sucursal. Perfecto, perfecto. No, ahí estamos a la orden Ujú. y con todo gusto. Muchas gracias por el espacio. Espero que haya sido información útil para todos ustedes, ver en lo que estamos trabajando, cuáles son las aplicaciones que ya hacemos y ahí vamos a estar a la orden, Dios primero. Que pasen muy buena tarde todos y nos Muchas estamos gracias. hablando. Pura vida. Buenas tardes. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao.